Bueno, lo he dejado tal cual como lo teníamos ayer, para que no involucre nada de lo que hicimos hoy, o lo que intenté hacer hoy, más bien. ¿Listos? Entonces, hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante que es JWT. ¿Han escuchado de JWT? ¿Alguien ha escuchado qué es JWT? No, señor. No, profe. Bueno, JWT también significa JSON Web Token, o sea, un JavaScript Object Notation Web Token. Eso es JWT. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con todo este tema de servicios, surgió una solución muy interesante. Ustedes pueden entrar por acá y encontrar toda la documentación de JWT. JWT es un estándar totalmente pues, definido, donde yo puedo hacer un proceso de comunicación entre dos partes por medio de una firma. Esa firma surge para dos cosas. Uno, para firmar el documento y estar seguros que el que lo hizo es, y dos, para no descifrarlo, porque realmente no existen como tal el concepto de cifrado así de ocultar la información, sino que todo lo que la persona que firmó ese JWT es la única que podría, en teoría, solamente teniendo la clave y sin contar con que existe algo llamado fuerza bruta, pueda saber cómo se firmó ese JWT. ¿Listos? Entonces, todo JWT se compone de tres pedazos. Una cabecera, donde se define el algoritmo, en general, o el tipo de algoritmo que se va a usar para este token. Un cuerpo, o sea, generalmente es aquí donde está la información, y un firmado de esa información. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos un JWT es esto. Esto es un token que tiene tres pedazos. Generalmente siempre arranca con y y va ahí teniendo la información que se necesita. Si ustedes quieren agregar información, entonces esto de acá agrega información al token. ¿Qué quiere decir esto? Este token representa toda esta información que está acá, pero de una forma no necesariamente codificada, sino de una forma más, bueno, sí se puede decir que es codificada, pero una forma mucho más compacta y comprimida, digámoslo así. Acá es muy importante tener en cuenta que todo token realmente es público. O sea, ustedes, los tokens, pueden tener toda la información que ustedes quieran. Si ustedes dicen, listo, yo creo este token tiene información interna para saber qué significa ese token. Sin embargo, hay una parte que es la firma. ¿Qué significa la firma? Significa que solamente la persona que generó esto o quien tenga la clave pudo haber generado este pedazo de acá. Si ustedes ponen de clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es la llave que tendría. Si ponen un 7, si se dan cuenta, cambia muchísimos caracteres. Si ponen un 6 es esto, 5 es esto, 6 es esto, 5 es esto, 4 es esto. Dependiendo de cuál sea la clave, él va a poner una cosa u otra. Entonces, los tokens, la información no es privada. La información, si ustedes pueden ver el token, lo pueden decodificar. Por eso es más un proceso de firma que un proceso de codificación. Ustedes pueden decodificar el token y saber qué viene ahí. Sin embargo, solo aquel que tenga la clave podrá saber exactamente qué es esta llave de acá. Y teniendo esa llave de ahí, yo puedo saber a ciencia cierta si ese token es válido o no. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los tokens generalmente se asocian
para todo el tema de autenticación. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a hacer que todos nuestros servicios se autentiquen utilizando un token. ¿Y para qué yo haría esto? Pues resulta y pasa que en este momento nosotros tenemos todo público. Si ustedes vienen por acá y dicen, yo tengo mi proyecto corriendo, Node Index, localhost 2.3456 users. Si puse Firestore, sí. Entonces, en ese momento, cualquier persona que quisiera y tuviera la URL podría acceder a todos los servicios que yo tengo. Pero, idealmente, ese no debería ser el camino. O sea, yo debería tener o permitir que solamente usuarios que estén logueados puedan acceder a la información, o usuarios que esté seguro que son ellos, acceder a la información. Entonces, para eso en parte es que se crean los tokens, para que en el token yo envío quién es el usuario y saber qué tipo de accesos puede tener o no. ¿Listos? Entonces, JWT es un estándar que es muy utilizado. De hecho, tiene soportes para muchísimos lenguajes de programación, muchos frameworks lo usan, muchas aplicaciones lo usan y ha tomado muchísima fuerza. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar una autenticación utilizando JWT. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Principalmente, vamos a entender cómo funciona esto dentro de nuestro código. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos... ¿Y dónde está? Lo primero que vamos a hacer en nuestro caso es acceder... Eso se me perdió. Bueno. Vamos a acceder a la librería de Node.js respecto a JWT. Vamos y buscamos no, esto no era el que quería. JWT. ¿Cuál era el paquete? El paquete, no, ese es este. Entonces vamos a instalarnos este paquete de acá, se llama JSON Web Token. ¿Listos? Entonces, vamos a coger por acá y vamos a instalar esta librería dentro de mi proyecto. Entonces, detenemos esto y lo instalamos aquí. ¿Listos? Entonces, generalmente con un token, yo solamente tengo dos cosas que necesito hacer. Una cosa es firmar un token y otra cosa es... ¿dónde está el otro? Y otra cosa es verificar ese token. ¿Vale? Entonces, los métodos que generalmente yo acostumbro a utilizar es firmar y validar. Hay otro que está por acá que es decodificar un token. ¿Y qué significa decodificar? Es coger el token que recibo por acá y volverlo este payload. ¿Listos? Sin embargo, para nuestro proceso de login vamos a hacer más que todo la validación porque en este momento no requerimos pues, hacer un proceso de codificación por el momento, pero más adelante vamos a ver cómo trabajar con esa decodificación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va nuestra instalación? Por aquí ya dice que terminó y me dice que actualice
En mi caso, actualiza la última versión del NPM. Por si las dudas, vamos a hacerle caso. No sé si les salga a ustedes, pero si les sale actualizar NPM, les recomiendo que lo hagan. Listo, ya se actualizó. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio en el index y luego lo vamos a mover. ¿Vale? Entonces empezamos por acá. Vamos a usar nuestro JWT. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí no nos lo muestra, pero me imagino que aquí en el ejemplo debería estar. No. Ah, bueno, sí, aquí está el ejemplo. Entonces, si nosotros queremos generar un token, lo único que necesitamos es esto de aquí. Nuestro JWT JSON. Y para firmarlo es jwt.sin y qué es lo que yo quiero firmar, coma, la clave. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Listos, entonces vamos a crearnos por acá un ejemplo en el main. Ahorita lo cambiamos. Como vemos, lo que quiero es que vean cómo funciona. Entonces, donde decimos que si alguien me pregunta por la raíz, yo le voy a devolver mi función callback que tiene response, no, require, and no, request y response. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un token. ¿Cómo se genera este token? Entonces, el token se genera literalmente con jwt. Y él tiene un método que es firmar. Si ustedes miran qué hace este método, él dice, oiga, yo necesito un payload, o sea, lo que va a estar acá, yo necesito la data, el payload, y adicionalmente el secreto que quiero utilizar. ¿Listos? Entonces él recibe la data, coma, el secreto. ¿Listos? Entonces vamos a hacer algo por acá. Vamos a crearnos, cambiémosle esto a LED, y vamos a crearnos LED, por ejemplo, los datos. Entonces voy a crearme por acá un JSON que tenga la información. Entonces empiezo como name, dos puntos, soy un dato. ¿Listos? Y date, por ejemplo, va a ser igual a new date. Este es mi objeto. ¿Listos? Los datos que yo quiero firmar es este arreglo de datos. Y el secreto va a ser mi clave, que para este caso podemos decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, por ejemplo, para ponerlo bien diferente. ¿Listos? Esto lo que hace es que genera un token. Él coge, lo firma y lo genera. Respondamos acá un momento, send, y vamos a enviar este token que acabamos de generar. ¿Listos? Entonces vamos a probar nuestro proyecto. Quieto, quieto. ¿Listos? Entonces ahora, nuestro proyecto en localhost, 2 puntos, 3, 4, 5, 6, slash, me va a responder un token. ¿Sí lo ven? Entonces él tiene 3 pedazos. El de acá, que es la llave, el de aquí, que es el payload, y el de aquí, que es la firma. Si nosotros nos llevamos esto para JSON JWT y lo ponemos, él me está diciendo en este momento que
Lo que esto tiene es, la parte inicial es el algoritmo de firmado, luego viene el tipo de token y el payload con la información. ¿Listos? Pero me dice que la firma es inválida. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando alguien capturara esto, si no tiene la clave, no puede saber que es válido. Si nosotros ponemos la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ¿cuál era? 6 y 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No, 18. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos otra vez nuestro token y revisamos y efectivamente esta sí es la clave. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, al que teníamos antes, lo ponemos, él nos dice, claro, la clave no es válida. Pero si en este momento usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, él lo que está haciendo es que nos está generando exactamente la misma llave que está acá. Empieza por P0 y termina en KE. ¿Qué es lo que nos pasa acá? No, es PO y termina en KE. KE, perdón. ¿Listos? ¿Claro cómo funcionan los tokens o todavía no? Sí, profe. ¿Listos? Entonces, básicamente los tokens se hacen para eso, para poder garantizar que la información que yo quiera recibir o enviar corresponde a la que realmente pues necesito yo. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es listo. Yo tengo por acá, voy a crearme un controlador más. Ahora sí voy a coger el código y voy a crearme un nuevo controlador. Este controlador, ¿sí? Una pregunta, ¿ese JWT dónde lo instanció? Acá arribita. Ya lo vi, ya. Listo. Gracias, profe. Con gusto. Entonces esperemos un momento. Profe, Profe, ¿podría hablar un poquitico para ver qué fue lo que puso con el token? Por acá. ¿Se ve bien? perfecto. Listo. ¿Bien? ¿Les funciona bien? Y lo que su merced tiene en datos, ¿se lo configuró allá en la página, No. en el navegador? No. Esto que yo puse en datos, lo puse yo a mano. Lo que estoy haciendo para ver el navegador es comprobar que esta información corresponde con lo que yo estoy haciendo acá. Profe, una pregunta. Donde dice LED secreto, que esa es la clave. ¿Esa clave usted la puso?
Sí, este es el secreto. Esta es la clave que tiene esto. Si yo no tengo esta clave, no va a ser válido. Eso es lo que le voy a mostrar en un momento. ¿Listos? ¿Les funciona bien? Sí, señor. ¿Listos? Entonces, continuemos. Entonces, como les decía, vamos por aquí a crearnos un nuevo controlador llamado login. Entonces, creamos un nuevo controlador y le llamamos login.js. Entonces, vamos a hacer nuestro controlador de login. ¿Cómo va a ser nuestro controlador de login? Él simplemente va a tener un método que es iniciar sesión. Yo le paso un usuario, una contraseña y él me va a retornar un token, ¿vale? Entonces vamos por aquí a hacer nuestro const login controller igual a un function, no creo que reciba nada, y return this. ¿Listos? Y module.exports igual a login controller. ¿Vale? Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es literalmente un controlador muy similar a este. O sea, él necesita const express igual a ver, express. Y necesitamos un router igual a express.router. De hecho, ese router es con R mayúscula, sí, router. Listos. ¿Qué hacemos al final? Retornamos el router. Es que lo que vamos a hacer, un método, solo un método, necesitamos un método, un router, punto, y generalmente aquí se recomienda que manejemos esto por post. Entonces vamos a tener un método post donde yo, como tal, voy a recibir, entonces aquí digo post, raíz, voy a recibir con una función callback la información request, la información que me envía el usuario y response. ¿Listos? Entonces, ¿qué hago yo? Acá voy a construir lo que yo voy a recibir. ¿Listos? Entonces, por aquí vamos a hacer algo dummy, no necesariamente en este momento necesitamos que trabajemos todo el tema de login porque más adelante veremos login, pero básicamente vamos a decir que let usuario es igual a lo que me envíen request.body, o sea, lo que me envíen en el cuerpo del login, no se lo va a llamar usuario, y let password igual a request.body, y lo que me envíen, no lo llamo en español, o si no va a tener un problema. En inglés, user, y acá user, y aquí password. ¿Listos? Entonces yo tengo un user y un password que me los pueden enviar por el cuerpo de la solicitud utilizando URL encode o utilizando JSON. ¿Listos? Y voy a decir if, voy a hacerlo así básico por el momento. Si el usuario es admin y contraseña
password es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo lo dejo pasar. Si no, le respondo datos incorrectos. ¿Listos? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una ruta donde va a funcionar o sea, en la raíz, donde recibe un user, un password y revisa que user sea igual a admin y password sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listos? Entonces, si quieren, pueden revisar el código para que les funcione bien y le queden tal cual. ¿Listos? ¿O alguien tiene alguna duda? Un segundito más, profe. Profe, y si por ejemplo una persona, digamos, crea un usuario y una contraseña, eso tocaría declararlo entonces como una variable, ¿cierto? Sí, pero todo ese tema de usuarios y contraseñas no lo vamos a hacer todavía porque la idea es que veamos Firebase para el tema de usuarios y contraseñas. Entonces, omitámoslo por el momento, no lo utilicemos, o sea, dejémoslo, simplemente supongamos que ahí va a haber una autenticación, porque en ese momento lo que queremos ver es cómo funcionaría directamente el JWT. Entonces vamos a dejarlo ahí como una variable, pero más adelante lo cambiaremos por un servicio. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decir, oiga, si usted es usted, entonces vamos a crearnos algo parecido a lo que hicimos por acá. O sea, nos vamos a recortar todo esto. Nos vamos a recortar todo esto que hicimos aquí y vamos a eliminar este pedacito de app use. Entonces solo nos quedamos con el, llamémoslo las variables que acabamos de crear. Listo, entonces ahora tenemos let datos y ahora sí podemos empezar a construir algo que nos pueda servir. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de name ponemos user, decimos que es igual a el user que nos pasaron. O sea, el user es igual al user que nos pasaron. Y date login, por ejemplo, podemos tener date login, es esto. Y, no sé, voy a poner algo así X, pero pues podría ser algo así como type o king, más bien king. Así es un type, esto es un type. Normal user o admin. No, en este caso ese sería un admin. Entonces voy a poner una propiedad aquí admin. ¿Listos?
Entonces, lo que voy a hacer en este momento es devolver el token. En este momento, a partir de este momento, estoy construyendo un método que es iniciar sesión. Iniciar sesión, ¿cómo debería funcionar? Recibe un usuario y una contraseña y devuelve el token. Si no, pues devuelve datos incorrectos. Y todo lo demás que yo haga, todo lo demás que hemos hecho por acá, lo primero que deberíamos hacer antes de entrar acá es validar si ese token es cierto. Vamos a probar este pedazo por el momento y revisemos que todo esté funcionando bien. ¿Listos? Entonces, si quieren, copien este código y me avisan cuando ya lo tengan listo. Profe, es tan amable, me deja ver cómo le quedó el index. ¿Qué le hizo al index? Le quité el que habíamos construido ahorita. O sea, lo borré completamente. Vale, profe, gracias. Con gusto. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a probar este método que tenemos por acá. Entonces, nos vamos a crear... Bueno, antes de poder crear, creo que me faltó algo muy importante. Entonces, ya tenemos nuestro login controller. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a importarnos ese controlador. Entonces, nos vamos por acá y lo importamos como tal. ¿Listos? Entonces, tenemos nuestro login controller. Y es el login como tal que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es que todo lo que tenga que ver con login lo vamos a poner aquí en el path login. Entonces, importamos nuestro controlador, lo llamamos login controller, login, me faltó la N, y es igual a este controlador que construimos acá. Y lo usamos como ruta. ¿Listos? ¿Listos? Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿cómo probamos esto que acabamos de hacer? Entonces sabemos que en nuestro caso, vamos a copiarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto funciona por post y nos dice que nuestra variable server en login espera acá que yo le pase dos parámetros. Uno que se llama user y otro que se llama password. Si el user es admin y la clave es 1, 2, 3, 4, revisemos acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto funciona bien, entonces vamos por acá y revisemos nuestro terminal que esto sí esté corriendo. Si esto sí está corriendo, entonces en este momento esto está corriendo, entonces lo que va a hacer es iniciar sesión. ¿Listos? ¿Qué hace esto de acá? Un error, se reventó y me dice que JWT no está definido porque se me olvidó copiarlo por acá. Entonces lo copio por aquí y ya funciona. ¿Listos? Entonces cortamos el JWT de aquí y nos lo llevamos para acá. ¿Vale? Guardamos y guardamos. ¿Listos? Me faltaba el JWT, lo ponen acá en este mismo archivo, en el login controller. Y probamos nuevamente. Entonces, le damos otra vez send y ahora sí, esto nos está devolviendo un token. Idealmente, no deberíamos devolverlo así, sino que deberíamos devolverlo como un JSON, en el cual literalmente diga
Coso raro. Token, dos puntos. Token. O sea, lo devolvemos como un JSON. Quiere decir eso que nos va a devolver el objeto JSON como tal. Entonces ahora sí lo tenemos como un token y viene el token que nos llegó. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice de cambio? Lo devolvemos como un JSON, o sea, poniendo los dos corchetes. Profe, entonces con la variable W, ¿qué? Perdón, JWT la sacó del index y la metió en login, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo. Profe, una pregunta, porque el condicional habla de que el password tiene que ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero la variable secreto pues no corresponde, o sea, no es la misma. En ese caso, ¿cómo se Son dos cosas totalmente diferentes. Secreto, entonces, ahora lo vamos a cambiar por Victia. ¿Qué es el secreto? Es cómo se va a firmar esto. Si nosotros en este momento, miren un momento en que termina esto. Esto termina en 52Y1. Si yo lo vuelvo a llamar, esto termina en FOW. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la llave con la que se firma esto es Victia. El secreto y el password son dos cosas completamente diferentes. El secreto es con lo que yo estoy firmando el token. ¿Sí? Y el password estoy simplemente haciendo un proceso de validación. Esto se va a ir pronto, no se preocupen, esto se va pronto. Lo que sí debe quedar siempre es el secreto. O sea, el secreto es del lado, digamos, de uno como creador y el password sí es el que digita el usuario, ¿verdad? El que va a acceder. Sí, se puede ver de esa forma. El secreto es como la llave, o sea, la llave con la que yo estoy cerrando las cajas. En pocas palabras, mírenlo de esta forma. Supongan que es una caja transparente y es una caja totalmente transparente en la cual solamente el dueño de la llave puede meterle cosas ahí y sacarlas de ahí realmente, pero es transparente. ¿Qué quiere decir que es transparente? Que yo puedo ver la información que está dentro, pero solamente el que tiene la llave puede meter o sacar cosas de ahí. ¿Listos? ¿Quién es la llave? El secreto. Ok, y solamente pueden ver quienes tienen el password. No, es súper importante tener presente que si yo acá, por ejemplo, cojo este token y lo miro en la página, yo puedo ver la información. En cualquier momento puedo ver la información. Esta es la información que me está llegando. ¿Esa es la información que yo quería? Sí, efectivamente, esa es la información que yo quería. Pero como yo no tengo el secreto, que en este caso el secreto es Victia, me dice, oiga, esta firma es inválida, o sea, no es lo que yo le envié. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a aclarar un poco más sobre esto. Pero lo que quiero que vean es que el secreto es con lo que se firmó. Yo puedo saber qué información hay dentro del token, por eso le decimos que es una caja transparente, pero estoy seguro que el que firmó esto no soy, o sea, yo no tengo cómo saber si yo fui el que, o sea, que yo soy el dueño de esa información, porque en este caso yo no tengo la clave. Pero si pongo Victia y en este momento cogemos y pegamos, o sea, literalmente ahora sí pegamos, que como el secreto es Victia, entonces lo copiamos, pegamos, él nos va a decir, claro, la firma sí es válida. ¿Listos? La firma 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, y si esta es la clave, me va a decir, no, esto no coincide. Esta firma, esto que está acá no corresponde con este secreto que yo le pasé. ¿Listos? ¿Bien ahí? ¿O alguna otra duda? ¿Todo bien?
¿Les funciona todo bien, todo? ¿O tienen algún inconveniente? ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos el login. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Ahora nos interesa que siempre que llamen a alguno de los métodos que estoy probando, me pida clave. Entonces, lo que sucede es que yo debería empezar ahora a enviar este token para autenticar si esa persona es esa persona. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahora, por ejemplo, voy a cambiar mi user, va a hacerlo solo con user en este momento. Mi user es para validar si el token es el token que es. Entonces, ¿cómo sucede eso? Como yo voy a recibir de alguna forma desde el navegador la información que estoy llamándole a este método, debería yo, voy a guardar por acá, login, voy a llamarlo login, debería yo cambiar quién, ¿cómo es que se llama esto? Victim. Se llama Victim. ¿Cómo se llamará esto? Postman. Ah, proyecto Victim. Listos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, oiga, yo necesito de alguna forma enviarle a usted información para que sepa que yo soy yo. O sea, yo tengo los permisos. Entonces, generalmente eso se acostumbra a hacer en las cabeceras. Entonces, yo puedo tener algunas cabeceras, acá me muestra todas las cabeceras que se están enviando. Hay algunas cabeceras que pueden ser muy útiles, como por ejemplo, un authorization. Entonces, yo puedo definir este authorization como la cabecera que voy a utilizar. O puedo definir una propia, entonces yo puedo decir, no existe esa, sino yo quiero llamar outJWT. Lo voy a llamar outJWT. Y acá voy a poner el token que recibí. Entonces, en este momento, yo lo que voy a hacer es que en esta cabecera voy a enviarle el token que yo recibo. ¿Listos? Entonces, yo aquí debo capturar ese token. Voy a hacer una captura de ese token. ¿Dónde viene esa información? Entonces yo digo, let token va a ser igual a, esto viene en el request. Recuerden que el request es todo lo que viene desde el navegador y hay una cosa que se llaman los headers, o sea, las cabeceras que mencionan acá. Si ustedes se dan cuenta, estos son los headers. Entonces yo puedo capturar los headers. ¿Y cuál header es? Entonces yo aquí puedo decir el que me están enviando, que es este de aquí. Entonces yo digo, listo. Perdón. Este nombre acá. Entonces, mi token en este momento va a ser, let token va a ser igual a lo que venga en esta cabecera. Entonces yo ya tengo el token. ¿Qué es lo primero que debería hacer yo? Validar que venga un token. Entonces yo puedo decir token. Si viene un token, siga trabajando. Si no, debería responderle de una vez, yo ya sé. Oiga, no se ha enviado un token. Esto lo podemos poner, de hecho, como un JSON con, pongámoslo como un error. ¿Listos? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Si yo llamo getUsers sin el token, él me va a decir error, no se ha enviado ningún token. Pero si le paso el token, en este momento me va a devolver todos los usuarios. ¿Listos? Entonces, sin token, no se ha enviado ningún token. Con token, se ha enviado, o sea, me devuelve la información. ¿Bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Espera, profe, un momentito ya.
Bueno. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Listos. Entonces ya al menos revisamos que venga un token. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces tenemos que verificar ese token. Entonces, si queremos validar ese token, entonces por acá ustedes veían que en la documentación decía que había un método verify. Es verify. ¿Y qué es lo que debe pasar esto? Él debe pasar un token, un secreto y una función callback. O sea, aquí debe estar el ejemplo. Yo lo que debo hacer es pasar el token, pasar la llave con la que lo firmé y una función en el que recibe un error y lo que se decodificó. Entonces, yo tengo un JWT que antes de que se me olvide tengo que importarlo. Entonces, importo ese JWT y entonces digo JWT punto y aquí viene un verify. ¿Qué es lo que recibe verify? Recibe el token, coma, el secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto en este momento es victim. ¿Listos? Entonces, el secreto y una función callback. Donde, como dice acá, recibe error y lo que fue decodificado. Nuestra función callback y acá va a funcionar todo. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Si viene un error, ¿qué le digo? Una vez le respondo. Podemos devolver el error. Pues el error es muy sencillo. El token utilizado no es válido. Y si algo le podemos pasar como mensaje, el message puede ser el error que generó. ¿Listos? Entonces, si llega a haber un error, como muestran acá, si llega a haber un error, lo siento, usted como tal no es un error, o sea, usted no es un token válido y le digo, lo siento, le devuelvo la información. Pero sí, ahí sí, hago, retorno lo que quería consultar anteriormente. ¿Listos? Entonces, probémoslo nuevamente por aquí en Postman. Error is not defined. ¿Dónde la embarré yo? User 2017. Ah, es que se llama R, solamente es R. Listo, qué pena. ¿Listos? Y esto todavía no he lanzado otra vez, no, ya, ahora sí. Va. En este momento, el token es válido y me dejó traer información. Si nosotros nos copiamos este token, o sea, decimos vamos a generar nuestro propio token y nos vamos por acá y cogemos y decimos, no, es que la clave que yo voy a usar es esta. Más fácil aún, voy a usar 1, 2, 3, 4 y cogemos este token que generaría esta clave con esta información. De hecho, en realidad lo único que podemos saber es qué es esta información. Si venimos por acá al jwt.io y le decimos, oiga, créeme un token que tenga esta información de acá, porque realmente eso es lo único que podría hacer, este sería el token. Si ustedes se fijan y ponen este token, ¿el que va a decir?
Error, el token utilizado no es válido. Y el error tiene que ver con que la firma es inválida. Entonces, aun cuando me puedan enviar un token y ese token tenga la información que yo realmente quiero, no necesariamente ese token es válido. La validez del token se da en parte por que tenga yo la misma clave. Por ejemplo, voy a utilizar el token que estaba anteriormente. Este de acá, este es válido. Pero ¿qué pasa si yo le cambio el secreto? Entonces, tuve un problema de seguridad y cambio el secreto. Entonces, ahora no es Victia, sino Cosito 1. Entonces, a partir de ahora, siempre que me lleguen a llamar a mí, yo ya dejo de autenticar ese token y ya le digo, lo siento, ese token fue válido en algún momento, pero ya en este momento, aun cuando yo lo generé, ya ese token no es válido. Entonces, aquí viene algo muy interesante y es que los tokens tienen vigencia. Yo puedo definirle la vigencia que va a tener el token. ¿Y cómo puedo hacer eso? Aquí debe estar el ejemplo. Este. Y es cuando quiero que expire el token. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer, por ejemplo, en la firma, yo puedo, cuando esté firmando, puedo hacer que esta parte de acá de datos no sea solamente los datos, sino que sea lo siguiente. Una fecha de vencimiento y una data donde se encuentre la información. Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? En este caso lo que voy a hacer yo es que voy a hacer que el token, como dice aquí en el ejemplo, dure solo 1 hora. Vamos a hacerlo menos y esto sería solo dure 1 minuto. Entonces voy a hacer que solo dure 1 minuto. Entonces, vamos a hacer otra vez login. Hacemos nuestro login, iniciamos sesión, nos generó este token, probamos que podemos listar y aquí hay un inconveniente, ya sé el por qué, y es que me faltó, acá hay un detalle, y es que este va a poner la hora que no es, claro, porque son 5 horas menos. Sería por 60 por 5. 300. Entonces va a hacer que dure más bien 300. 301. Compense las 5 horas del uso horario. Hagamos login otra vez. Me generó una llave diferente. Y vamos a probar si es con este token. En este momento deja entrar. La clave en ambos es Victia. Y es que es por esto. Vamos a ignorar esto acá un momento y probamos a ver si al menos con 1 minuto nos funciona. Entonces con 1 minuto y con 1 minuto. Listo, entonces iniciemos sesión, generamos un nuevo token y vamos a hacer que este funcione y vamos a esperar aproximadamente 1 minuto, que lo pudimos haber hecho menos, 30 segundos, y en 30 segundos ese token ya no va a servir. O sea, él sirve por un tiempo determinado y de ahí en adelante ya no va a servir más. Entonces, mientras que esto pasa, vamos a esperar un rato que esto se genere. Lo que estamos haciendo nosotros es validando cada uno de los eventos que queremos llamar. Yo creo que todavía le falta. Entonces, aunque nosotros tengamos el token, aunque nosotros tengamos la información, no necesariamente ese token va a ser válido todo el tiempo. JWT es una de las formas más interesantes de configurar todo el tema de la privacidad y la privacidad, no, la protección de la información y la autenticación. Esperamos a ver si ya
Ya, listo. Acá me dice el error. El token expiró. El token que hemos utilizado ya es inválido. ¿Por qué? Porque aun cuando este token es válido o fue válido en algún momento, ya el token ha expirado. Entonces, en este momento en el que intento llamar a esa función, me dice, lo siento, usted a las 20:59 con 12 segundos expiró. Si quiere hacer esto otra vez, ¿qué tiene que hacer? Login acá y empezarme a enviar los tokens. ¿Listos? ¿Alguna duda respecto a este código? ¿Cómo hizo lo del...? Ay, ¿Qué? ¿Perdón? ¿Aló? Sí, profe, tengo dos consultas. Sí. La primera es, si yo intercepto la comunicación y cojo el token, puedo ingresar al sistema y simular peticiones reales, ¿cierto? Sí, pero por ejemplo, yo para eso puedo blindarme y es hacer que solamente yo pueda aceptar peticiones desde una ubicación especial. Eso es lo que se llama el CORS. O sea, yo puedo configurar el CORS para que solamente acepte peticiones desde una ubicación especial y aun cuando tenga el token, me esté haciendo peticiones, yo no se las acepto porque usted no viene desde donde yo quería que usted viniera. Entonces yo puedo hacer ese tipo de validaciones. O sea, tampoco es que se puede dejar a la ligera, sí se puede dejar a la ligera. Y sí, se puede interceptar el token, sí se puede interceptar el token, pero pues la mejor opción es permitir que las peticiones solamente vengan desde una ubicación específica. La solución también es que yo use todo esto por HTTPS. Si yo uso esto por HTTPS, pues es tanto la cabecera como el cuerpo viene encriptado. Ok, la segunda pregunta tiene que ver con el vencimiento del token. En el momento que se venza el token, yo tengo que darle a mi usuario un mecanismo para que él pueda volver a solicitar otro token. Sí. Y eso se deriva utilizando un usuario y un password. Sí y no. Hay algunas estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, yo tenía en un proyecto que si el token venció, pero la persona tenía un token anterior, envíeme ese token y si la ubicación de la persona es el mismo lugar donde estaba el token anterior, yo le devuelvo un token actualizado. Si no es el mismo lugar, ¿qué hago yo? Lo siento, inicie sesión nuevamente. Eso es, de hecho, ustedes lo ven muy común en muchas aplicaciones. Ustedes hay veces que llega y le dice, inicia sesión nuevamente. Entonces uno le toca llegar a iniciar sesión. ¿Y cuál es el iniciar sesión? Dale siguiente. O sea, usted ni siquiera les pide usuario y contraseña, simplemente le dice siguiente y ya. ¿Por qué? Porque dice, es la misma persona en el mismo lugar y en el mismo navegador. Pues yo lo dejo pasar porque pues es la misma persona. Pero si está la misma persona, mismo navegador, desde otra ubicación, le digo, no, inícieme otra vez sesión. Esas son cosas que yo puedo configurar más a lógica de negocio. Pero sí, se tiene que hacer una herramienta que pueda actualizar un token, o sea, que si la razón por la que el token está mal es porque el token está vencido, pero, por ejemplo, yo puedo enviar en la información cuál fue el lugar desde donde se me conectó y se la meto en el token. Entonces le digo, si usted me está enviando este token y está desde la misma ubicación, loguéese otra vez y ya. Ok. ¿Y había otra pregunta o no? profe, ¿cómo hiciste lo de para que se venciera en ese tiempo, en un minuto? Aquí es la fecha actual dividido entre 1000, porque esto es en milisegundos, más 60 segundos por 1, porque pues son 60 segundos lo que lo quiero mover. Si yo quiero que venza en 30 segundos, pues es esto. Lo que pasa es que estaba inicialmente acá, aquí había un 60, esto vence en 1 hora. Entonces yo lo multipliqué por 1 para que venciera en 1 minuto. Entonces, fecha actual dividido entre 1000, porque esto es en milisegundos, el piso de esa división, más los 60 segundos, los 60 minutos, sí, 60 segundos que le estoy agregando acá.
¿Alguna otra duda? O sea, uno puede configurarlo también ahí por días, por ejemplo. Entonces ya no divide por 1000, ¿cierto? No, por 1000 siempre se divide. Si yo lo quiero hacer dentro de un día, ¿qué debería hacer? Entonces, 60 minutos, esto da una hora y todo esto por 24. Esto me daría, vence en un día. ¿Sí entienden? O sea, aquí. Segundos. Esto es 60 segundos por 60, o sea, 60 segundos, y como cada hora tiene 60 minutos, pues esto nos da 360 segundos, que es igual a una hora. ¿Listos? 60 por 60 por 24 nos da 86.400 segundos, que esa es la cantidad de segundos que tiene un día. O sea, yo lo que estoy haciendo es calcular todo esto en segundos. Entonces, si yo digo, yo quiero que venza en 5 segundos, ¿qué digo? Pues 5 y ya. Hagamos el ejercicio. Entonces yo inicio sesión. Listo, tengo 1, 2, 3, 4 y no va a alcanzar. 5, creo que no alcancé ya. Bueno, ahí sí sirvió. Ah, no, ya venció. Creo que mejor le voy a dar 5 segundos, es muy poco. Vale 10. Entonces, inicio sesión. Autentico, tutito. El token es válido. Y estoy seguro, 2, 4. Ya el token es inválido. Solamente duró 60 segundos. Listos. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero, ya para ir como complementando esto. Lo ideal es que nosotros podamos definir cuáles métodos, en este caso, por ejemplo, user o los métodos en general que yo quiera pedir la autenticación, que saber si requiero que sean públicos o sean cerrados. Sin embargo, el que nunca debería tener autenticación, ¿cuál es? Pues login. Yo esperaría que login jamás tuviera que autenticarse. Y cada uno de estos fuera totalmente autenticado. Entonces, el ejercicio que nosotros podemos hacer es el siguiente. Si ustedes dicen, listo, en este momento yo estoy haciendo que listar todos no pueda yo. Va a generar un token temporal un momento, a ver si puedo iniciar una sesión y miro un ID, listar, todos, y esto me trae todos los que necesito. ¿Cuánto es que dejé este? ¿Cuánto quedó este login? Uf, este quedó una hora, esto nunca va a vencer. Dejémoslo solo de un día, dejémoslo solo de 10 segundos. Voy a utilizar este token. Entonces, por acá, autenticamos. Y en este momento nos sirve. Esperemos un momento. 3, 2, 1, 0. Listo, el token ha expirado. Pero si yo en este momento voy y pruebo, por ejemplo, voy a traerme este usuario puntualmente, yo lo puedo hacer. Yo tengo prohibido autenticarme traer todos los usuarios, pero si quiero traerme un solo usuario, no le pido autenticación. ¿Por qué? Porque solamente hemos hecho en este momento la autenticación para el método getAll. Yo tendría que hacerlo para cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Listos? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, una pregunta.
Eso de autenticación lo hacemos ahí en user o en la de controller. Idealmente lo que les quería decir que íbamos a hacer más adelante, o sea, más adelante es el ejercicio que queríamos hacer mañana, es coger y reorganizar todo esto para que de tal forma yo simplemente tenga que decir si ese método autentica o no. O sea, tenemos que volver esto una función que yo llego y le paso el token y me devuelve si puede o no. O sea, yo aquí simplemente le paso, le digo, le mando el request o lo que sea y él me dice autenticó o no autenticó. Pero adicionalmente a todo esto, yo debería hacerlo en todos los que yo necesite. Entonces, nos falta por aquí, por un momento, como reorganizar un poco, pero primero necesito que se familiaricen con esto. ¿Por qué? En este momento, la idea es que ustedes, por ejemplo, prueben haciendo los tokens, revisando cuál lo puede necesitar, cuál no, para que mañana, que ya prácticamente es como nuestra clase de arreglarlo, nos centremos en ya pulir estos detalles y decir, ah, claro, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya al menos el viernes ya no vamos a ver más temas sobre esto de backend, sino que pasarán unas cuantas clases, no recuerdo cuántas exactamente, pero que ustedes van a estar dedicados única y exclusivamente a que su backend funcione correctamente. ¿Qué nos quedaría pendiente? El tema de la autenticación, pero ese tema de la autenticación lo vamos a cambiar en 5 minutos, o sea, lo cambiamos, bueno, en 5 minutos es una exageración, en 30 minutos cambiamos ese método y de ahí en adelante, pues no va a cambiar mucho, simplemente reemplazamos este método login para saber cómo hace login y ya. Es importantísimo que ustedes empiecen a cacharrear con esto y entender cómo está funcionando esto y cómo funcionan cada uno de los tokens y ya definitivamente ponerse en hacer los servicios, todos los posibles servicios que puedan llegar a utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros finalizamos backend y empezamos con frontend. Cuando empezamos con frontend, ¿qué empezamos a hacer? A consumir todo esto que hicimos. O sea, nuestro objetivo va a ser empezar a consumir todos los métodos que vamos a hacer acá. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, entonces lo que les digo, porfa, revísenlo, ya voy a hacer commit, voy a cacharreen con esto, revisen bien, si tienen alguna duda me lo comentan, yo intento explicarles de una vez aquí esta parte, y lo que les digo, mañana nos dedicamos un poquito más a, ya ustedes que hayan entendido esto, coger y rediseñar todo para que quede un poco más ordenado esto, como hicimos un poco la clase de ayer, ordenando todo este tema del general, que pues aunque nos faltó unas cositas, pero si ustedes se fijaban, ya nuestro controlador está un poquito más sencillo, limpio, y gran parte de la lógica está en cada uno de estos módulos. ¿Listos? Entonces, git add .git commit -m add jwt out. Listos, me avisan entonces cualquier cosa, duda, pregunta que tengan, ¿vale? Listo, sí, señor. Sí, profe, yo tengo una pregunta, Sí, señor. pero es con respecto al proyecto. Sí, señor. Le voy a compartir mi pantalla. Ahí la está viendo. Todavía me sale en negro. Esperamos un momento. Ya. Entonces yo tengo, digamos, como dos colecciones, ¿cierto? Una debería ser paciente y otra debería ser cita médica.
un paciente puede tener varias citas médicas. No, de hecho, pues debería tener varias citas médicas. Mirándole desde el punto de vista no relacional, yo debería tener un documento. Perdón, Debería tener una referencia al paciente. se entrecortó, no escuché. ¿Debería tener un documento qué? Pues me imagino que paciente es un documento y una cita médica es un documento también. Sí. Y yo para saber, y yo en la cita médica hago referencia al paciente. Entonces, yo por cada cita médica creo un documento y en ese hago referencia a un paciente. Si yo necesito saber cuántas citas médicas ha tenido un paciente, ¿cómo hago? Si yo quiero saber cuántas citas médicas ha tenido un paciente, lo que pasa es que dentro del paciente, en teoría, yo debería tener toda la estructura que es las citas médicas. Mi recomendación es que se tenga esa tercera colección. ¿Ustedes miraron los videos que les dejé? No, yo no los he visto. Bueno, mi recomendación es que miren ese video y ahí van a ver que se crea, llamémoslo así, una clase NaN. O sea, eso es básicamente una tabla de una relación NaN donde yo guardo la información estructurada de esa forma. De hecho, en el video es casi lo mismo, solamente que en vez de paciente, yo tengo es consumidor y en vez de... ¿qué es lo que se decía en ese teoría? Bueno, o sea, es exactamente el mismo ejercicio. Entonces yo lo que debería tener es una tabla, un documento adicional donde está la información cruzada de los IDs y ya. Entonces yo por medio de, y aquí es una cosa que no sé si lo había mencionado antes, yo puedo que dentro de un documento uno de los campos sea una referencia a otro documento. ¿Sí? Sí. Entonces, con eso yo resuelvo un poco ese tema relacional. O sea, dicho de otra forma, yo lo debo pensar es como una tabla NaN, donde me relaciona pacientes y cita médica. Entonces yo le puedo poner cita médica pacientes y con eso ya tengo la información cruzada de ambos. Ok, entonces tendría como tres tablas, ¿cierto? Sí. Cuando yo hago el post de la cita médica, entonces también haría un post en la tercera tabla. No, con eso, o sea, cuando yo edito, por ejemplo, un paciente, pues yo edito solo el paciente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo él tiene una referencia. Lo que pasa es que él se encarga de que esa referencia represente todo el objeto. Entonces, si yo cambio paciente, él cambia toda la información interna que está dentro de esa referencia. O sea, sí es un modelo no relacional porque al fin y al cabo él lo que hace es que coge y copia literalmente todo lo que está en ese JSON de ese paciente que estás referenciando y lo pega dentro de mi objeto que yo necesito. Entonces, en ese caso, o sea, lo que hace es que repite la información. Aunque es una referencia, lo que hace es que coge y literalmente copia todo lo que es ese objeto dentro de ese campo. Ya. Cuando yo creo una cita médica, entonces, ¿qué métodos debería utilizar? Cuando yo, ¿qué, perdón? Cuando creo una cita médica. Yo lo que hago, o sea, primero, para yo crear una cita médica, o sea, creo la cita médica normal. De hecho, yo no necesito una tabla de NaN, yo necesito es que dentro de la cita médica tengo un campo que sea paciente y ese paciente es la referencia a ese paciente como tal. O sea, lo referencio ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo traiga, yo podría hacer, es una cosa y es, si voy a agregar ese paciente, entonces al paciente le agrego en su array de citas médicas, le agrego ese elemento más. O sea, voy y le escribo a ambos la misma información, pero como una referencia nomás. Ok, o sea que yo cuando voy a crear una cita nueva, entonces creo la cita y adicionalmente voy
y creo una instancia más dentro del arreglo de citas médicas que tiene el paciente. Sí, eso sería una opción, porque es que no veo necesario tener esa tabla intermedia si lo hago de esa forma. Tocaría mirarlo un segundito, pensémoslo. No, de hecho sí, yo creo que... miremos el video un momento, porque yo creo que existen dos formas de hacerlo. Una es como la que hablamos ahorita, que ir y editar en los dos por medio de una referencia, o segundo es estructurar el modelo como se muestra en ese video, que es el tercer documento adicional que lo único que hace es que referencia los mismos IDs, o sea, que utiliza los mismos IDs de cita médica y de paciente. Para que cuando yo haga el get, pues es casi es lo mismo. Están esas dos opciones. O sea, con cualquiera de las dos que simplemente me parecería bien. Ah, listo, profe. Listo. Gracias. Les recomiendo mucho ese video. ¿Ese video está en el Classroom, profe? ¿Cómo se llama? Sí, señor. Está en bases de datos. Por acá, un segundo, miro dónde es que está. ¿Dónde está? ¿Dónde está ¿Dónde está esto? Un momento. ¿Cómo se llama esto? Classroom. Classroom. Está en bases de datos y... No, ¿será que cuando lo moví no lo...? Ah, no, sí. Está en la primera opción. Dice bases de datos no relacionales para el desarrollo de... Y no alcanzo a leer bien. Son 8 videos. Ese primer ejemplo está ahí, en el primer videito. Profe, dice que es el primer video de base de datos no relacionales para el desarrollo. El de Data Consistency o Securing Your Data. ¿Cuál de esos dos? ¿O son dos? Este video, los 8 son muy buenos. De hecho, son videos cortos, ¿no? Yo les estoy seguro que no les toma más de 40 minutos verlos todos, no mentiras. 10, aquí van 20, 30, 40, 50 y sí, una hora, 2 minutos le toma más o menos todos los videos. Les van a explicar cómo funciona, por ejemplo, este de acá, les muestra cómo hacer ese tipo de lógica donde tengo una tabla intermedia. Por acá, un momento, por aquí, por acá. Customers, ¿y cuál era la tabla intermedia? Me olvidó. No, de hecho, estás en el segundo video. Sí, convertir las estructuras. Users y events. Es en el segundo video. Entonces, si yo tengo usuarios y tengo eventos y quiero saber si asistió una persona a un evento, entonces los attends. Entonces yo creo un tercer documento, una colección, donde lo que hago es que guardo con los mismos IDs de evento y de usuarios la información que yo necesito. Esa es una forma de hacerlo. De hecho, aquí les muestran un ejemplo de cómo estructurar la información. Entonces, la mejor opción pues va a depender un poco de ¿cómo decirlo? Yo creo que no es necesario que vean todos los videos, sino que al menos con que vean estos dos,
pueden como hacerse una idea de cómo funciona. O sea, con que vean estos dos de acá es suficiente. Profe, y en el caso, por ejemplo, de que la información del cliente sea dinámica, cambie, por ejemplo, cuando estamos hablando de análisis de riesgos financieros, ¿sí? Que puede cambiar fácilmente, digamos, el riesgo del cliente por alguna movida personal que hizo. Entonces, en ese caso, No veo cuál es el problema. ¿no? O sea, la actualización es la misma, con el mismo... Sí, sí, sí. Ah, o sea, ¿se refiere a la integridad de la información? No tanto eso, sino a la actualización de esa información, de esa Igual data del cliente. eso son, todo el tema de autorización, eso es netamente transaccional. Entonces yo puedo hacer que hasta que no genere la transacción completa, no bloquee el objeto, o sea, que hasta que no termine, pues no haga nada con eso. No sé si me hice entender. O sea, ¿a usted le preocupa que, por ejemplo, una persona en este momento llegue y mejor dicho, saque un montón de plata y se endeude así con un banco así súper grande y justamente un segundo después lo intente hacer con otro banco? ¿Esa es la pregunta? Sí, eso puede ser, Igual, o sea, puede ser una de las ese es el problema. O sea, si usted envía una transacción y esa transacción involucra muchísimas operaciones, pues ni el modelo relacional ni el modelo no relacional le van a garantizar eso. Si están consultando en la misma base de datos, pues lo único que puede hacer es bloquear el objeto para que cuando sea consulta no le retorne nada y le diga, oiga, en este momento ese usuario está bloqueado, pero pues eso es a nivel lógico, no a nivel de base de datos. O sea, no importa el modelo de datos que use, sino cómo va a hacer que bloquee ese objeto para que no pueda ser consultado al tiempo. O sea, ¿le preocupa que se consulte un usuario al mismo tiempo o es que no entendí bien la pregunta? Carlos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, señor. Es que estoy intentando hacer un